Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva conferencia dentro del 8º ciclo Miradas de Escritor. Un ciclo que, como ya sabéis, reúne a prestigiosos escritores para que ellos aporten a las obras de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen su reflexión, su narrativa, su relato, en definitiva, su mirada. Es un ciclo que pretende enriquecer las reflexiones sobre estas obras de arte más allá de las miradas académicas que suelen ser más habituales en este medio. Hoy nos acompaña y quiero agradecerle su tiempo y su labor a la hora de preparar esta conferencia, la escritora Ayanta Barilli. También, por supuesto, agradecer al grupo Planeta su colaboración con el Museo Carmen Thyssen Málaga. Y, bueno, decirles que Ayanta Barilli es una persona multifacética. Ella nació en Roma, hija de una profesora de historia y de filosofía de un escritor español, y es actriz, locutora de radio, escritora. Ha sido finalista del Premio Planeta en 2018 con la obra, con el libro Un mar violeta oscuro, en el que se sumerge y bucea en su pasado, en sus antepasados, en su historia familiar más cercana. En la actualidad ella dirige un magazine de cultura y de actualidad en la radio, en Es Radio, y que comienza pues de madrugada, de 12:30 a 3 de la madrugada. Es un magazine cultural en el que se da cita a la actualidad de la cultura y que se llama A Media Luz. Y con el agradecimiento del Museo Carmen Thyssen Málaga por su presencia y por su esfuerzo y su elección con la obra de José García Ramos, un pintor sevillano nacido en 1852, y que tiene en el Museo Carmen Thyssen una de las obras más conocidas de su repertorio con esta temática, que se llama Cortejo Español. Pues les dejo esperando disfruten una vez más de esta conferencia. Al final de la misma tendrá lugar un breve coloquio en el que daremos lectura a las preguntas del público que serán respondidas por nuestra conferenciante. Y sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes, y bueno, reitero los agradecimientos, por supuesto, al Museo Carmen Thyssen de Málaga por esta amabilísima invitación y al Grupo Planeta por propiciarla. Antes que nada, antes de hablar del cuadro que he elegido, pues deciros que cuando recibí esta propuesta, pues me quedé un poquito perpleja, porque evidentemente yo no soy una experta en historia del arte, ni mucho menos. Ya sabéis que los escritores sabemos un poco de todo y un poco de nada, o mucho de nada también, ¿no? O sea que no me considero una especialista y no sabía muy bien cómo pergeñar, cómo construir esta charla, esta conversación con vosotros, ¿no? Pero en realidad lo que más me fijé no fue tanto en elegir el cuadro de la colección permanente del Thyssen, que por otra parte pues es una colección espléndida, difícil elegir, sino en el título genérico de esta serie de charlas, que es la mirada del escritor o de la escritora, en mi caso, porque realmente nunca había pensado en profundidad que en efecto, pues claro, los escritores tenemos una mirada específica, igual que el médico, pues también sabe mirar a su paciente y a lo mejor descubrir cosas que son invisibles a los ojos de los demás. También los escritores tenemos una mirada y creo que es la mirada de quien mira y no ve solo, pues yo que sé, un paisaje, un gato, un rostro, un gesto, sino lo que podría haber visto y no vio.
en ese momento. Mi mirada de escritora, tengo la impresión que mira con ojos de cine, porque mira en movimiento, se fija en el detalle que quizá pase desapercibido a otros y a menudo pues destapa una historia por contar, una historia que es una o que pueden ser 1000 historias que quedan así guardadas en los cajones de mi memoria. Son una serie de imágenes que empiezan a tomar forma en mi imaginación y empiezo a escribirlas solas en la cabeza al principio, en esos laberintos mentales que me acompañan siempre. Tengo que reconocer que la mayoría de las veces quedan solo en eso, es decir, que no las pongo en palabras, se quedan así, digamos, en un limbo de los sueños a la espera de convertirse en papel impreso, pero casi nunca sucede, ¿no? Y en ese sentido, siempre a propósito de esta propuesta sobre la mirada del escritor, he intentado mirar hacia atrás, que también es algo que hacemos mucho los escritores, digamos, escudriñar el pasado y descubrir en qué momento, cuándo fue la primera vez que recuerdo que miré con ojos de escritora. Y el momento que se me ocurre, como el primero, es cuando tenía 8 años. Yo por aquel entonces vivía en Roma, en una Roma muy diferente a la que es ahora, bueno, en realidad muy parecida a la que es ahora en plena pandemia, en la que no hay turismo. La Roma de esos años, de principios de los años 70, pues era una Roma sin apenas turismo, en la que era posible acabar por casualidad, por ejemplo, en el Vaticano. Y siempre por casualidad, adentrarte en el Vaticano sin tener que pasar por un detector de metales, sin tener que hacer una cola, simplemente porque estabas jugando al fútbol en la plaza, que era lo que se hacía, pues te podías entrar dentro de San Pedro y toparte con la Piedad de Miguel Ángel. Y eso fue precisamente lo que me pasó, es decir, no vi por primera vez la Piedad de Miguel Ángel porque me llevaron a verla, ¿no?, sino porque de pronto me vi frente a ella. Y fue una experiencia que quedó grabada en mi memoria, porque además yo desconocía por completo la importancia de aquella obra, jamás la había visto y me quedé completamente alucinada contemplándola. Ni siquiera entendía lo que representaba, porque con 8 años, bueno, tenía unos datos muy confusos al respecto, incluso de historia sagrada, ¿no? Lo que representaba, es decir, una virgen, una madre con su hijo desmayado, Jesús muerto en sus brazos. Me faltaban, como digo, todo tipo de referencias y, sin embargo, esa obra me emocionó. Es decir, que realmente no hace falta saber nada para que algo que es tan grandioso como es la Piedad de Miguel Ángel llegue directa al corazón. Y sin querer, sin saberlo, construí mi primer relato a partir de esa impresión tan honda que tuve. Un primer relato que no tenía nada que ver con el motivo que representaba la famosa escultura en mármol y de hecho recuerdo que volví a casa completamente azorada y conté a mi familia, que me quiso escuchar lo que había visto y tardaron como un rato en comprender de qué les estaba hablando hasta que me dijeron ¡ah! Que has visto la Piedad, ¿no? Imaginaros, ni más ni menos. Bueno, pues al volver a casa no me senté a escribir, a pesar de que ya tenía en la cabeza todo ese bulle, todavía no, pero desde luego fue una revelación que marcaría mi vida y una manera de estar en el mundo. Fue mi primera mirada de escritora. A partir de aquel momento empezó a sucederme, yo creo que de una manera más o menos constante. Lo que pasa es que, claro, todavía sin ninguna conciencia, me fijaba en todo, a todo le sacaba punta,
pasé incluso, yo creo que fue una etapa así, la de la infancia, de voyeur. Me había convertido en una voyeur sin maldad ninguna, pero bueno, en la que, por ejemplo, era una cazadora de besos en la calle. Los besos en la calle me tenían completamente fascinada. Y bueno, ya veréis que luego, según vayamos adelante en esta conferencia, lo entenderéis. Pues ¿por qué? Porque hay 1000 tipos de besos. Hay besos también dependiendo de las edades, de las condiciones, de si eres un hombre, de si eres una mujer. Hay muchísimos factores en los besos. Y a mí me tenían completamente fascinada y también un poco asqueada, tengo que reconocerlo, en mi infancia, pero claro, era un misterio. Y todo lo que es misterioso no entendía ni por qué tanto afán en besarse, ni por qué al mismo tiempo me producía ese rechazo y esa admiración y esas ganas, bueno, de descubrir qué escondía aquel extraño fenómeno. Más tarde, por cierto, antes de aprender a dar besos yo o a que me los dieran, pues descubrí que podía estudiarlos muchísimo mejor en las películas. Que incluso ya había llegado el vídeo a las casas y se podía ir para adelante y para atrás y ver exactamente cómo funcionaba aquello. Además, incluso en las películas más inocentes, porque en las películas más inocentes, a mi juicio, es donde están los besos menos inocentes y seguramente más bonitos también, ¿no? Así es que, bueno, todo esto para contaros que me convertí en una coleccionista de las anécdotas familiares, porque claro, de ahí extraía el alimento para mis imaginaciones. Además, las estructuraba en mi cabeza como unos relatos breves, con su principio, con un nudo, con desenlace y moraleja, y me seguía divirtiendo escribiéndolas en la cabeza, pero nunca en papel. Todavía no había llegado al papel. Me gustaba contarlas. Y creo que mi predilección por la escritura se desarrolla al principio de un modo absolutamente oral y muy pronto me convierto en un juglar, en una especie de atleta de los recuerdos. De hecho, recordaba yo mucho mejor todas las cuestiones familiares, por ejemplo, que otros miembros de mi familia. Es decir, que por aquella época mi madre, mi padre, mi abuela, mi tía empiezan a pedirme, divertidos, que los cuente qué ha pasado hoy. Así se titulaba el asunto, era qué ha pasado hoy. Y yo, bueno, pues lo hago encantada en las sobremesas, en los paseos, en los viajes, pues allí donde hay un tiempecito para dedicar a la charla, pues yo cuento mis historias. Y ya un poquito más mayor, con 11, 12 años, elaboro una serie de crónicas escolares, por llamarlas de alguna manera, en las que mezclo la realidad con la ficción, exagero y salpimento todas mis vivencias, construyo ya personajes principales, personajes secundarios, buenos, malos, ¿no? Personajes positivos y negativos, y aprendo a dejar a mis mayores con la miel en los labios, porque además les dejaba siempre en el punto álgido, como diciendo, bueno, ya está aquí y ya mañana ya sigo con la segunda parte. Y luego estaba todo el rato intentando, claro, generar pues unos finales, unos pequeños desenlaces que fueran absolutamente impredecibles. O sea, que en realidad todo el material con el que tiene que manejar un escritor ya estaba ahí por aquel entonces, lo que pasa es que no me había dado cuenta. Vivo, por supuesto, todo lo que sucede a mi alrededor con una atención plena, es decir, si no miras y no miras bien y no miras con profundidad, si no miras también, bueno, con una profundidad psicológica, evidentemente, pues luego la mirada de escritor no servirá de nada, es decir, que no conseguirás plasmar en el libro que escribas todo lo que interesa. Así es que escucho y observo, miro ya como una escritora, pero sigo sin saber que soy una escritora y, por supuesto, escribir, lo que se dice escribir, no escribo nada. Hasta que
como muchas veces sucede, esto lo hemos visto en la historia de los escritores, en la historia de la literatura y de la creación en general, ¿no? Hay momentos de inflexión en la vida, a veces cuando sucede una desgracia, a menudo cuando sucede una desgracia, que abre esa espita de la expresividad, que te convierte en una persona pues, más sensible, más atenta. Y a mí lo que me sucedió es que mi madre murió cuando yo tenía 9 años y ese luto me lleva a sentir la necesidad urgente de redactar un diario que no era el diario de mi día a día, sino el diario de mi pasado con mi madre. Es decir, era un cuaderno de notas en el que yo apuntaba todo lo que había vivido con ella para no olvidarla, porque tenía mucha conciencia de que era pequeña y que, por lo tanto, pues el olvido se comería la memoria que tenía de ella, ¿no? Y entonces eso es una sensación muy, muy fuerte, porque es un momento en el que empiezo a mirar atrás para derrotar el olvido, porque ya tenía esa angustiosa sospecha que luego en la edad adulta pues la tenemos, yo creo que muy clara, de que el tiempo es un vendaval que lo arrasa a todo, que el tiempo es el olvido y el olvido pinta la cara de la muerte verdadera. Borges escribía en uno de sus versos, dice: somos el olvido que seremos, que me parece en su sencillez y en su profundidad pues un verso grandioso que realmente explica lo que estoy intentando comunicaros, ¿no? Pero bueno, yo ese verso, a pesar de que es una maravilla, no quiero creérmelo. Lucho contra ello, siempre he luchado contra ello desde muy pequeña y creo que consigo derrotar a la muerte a través precisamente de aquellas páginas desesperadas, es decir, salvo a mi madre, la bendigo con la inmortalidad de mi pluma, o más bien de mi boli Bic sacado del estuche. Después de esta experiencia, que duró pues unos meses, quizá un año, no vuelvo a escribir más. Me arrollan la adolescencia, la juventud, mi pasión por el teatro, por la interpretación, después por el periodismo, la radio. Nacen mis 2 hijos, me planto en los 30 años sin una línea en mi haber y con 2 niños pequeños que una vez más prefieren mis cuentos inventados a aquellos que yo me empeñaba en leerles todas las noches. Me decían siempre: cuéntame uno tuyo. Y yo decía: uno mío, qué pereza, pensaba yo, ¿no? Sin embargo, eso querían mis hijos. Lo único que escribía por entonces, que estaba enamoradísima de mi pareja, eran largas cartas de amor. Y el género epistolar y concretamente de las cartas de amor, igual que los besos, en su día pues siempre me habían apasionado. Así es que se me ocurre organizar un concurso radiofónico de cartas de amor, un concurso literario donde los oyentes tenían y tienen, por cierto, porque lo sigo haciendo después de 12 años o así, tienen que enviarme sus cartas de amor, cartas sobre cualquier tipo de amor, y yo elijo una cada día y a cabo de un mes de cartas de amor pues hay un premio, el que sea, ¿no? Y esto, que empezó como un juego, acabó siendo, curiosamente, mi trabajo principal durante muchos años, ¿no? Es decir, durante años leo todas aquellas historias anónimas que llegan a la redacción cada día. Y el punto final de todas esas misivas, para mí, era un punto y seguido. Porque, bueno, cada vez se abría y se abre una ventana a grandes relatos que, desde luego, se convierten en un alimento para mi mirada de escritora que no escribe todavía. Hasta que ya con 43 años mi padre me propone colaborar con él en un libro compuesto por 2 cartas, una la suya a su hijo, mi hermano, que acababa de nacer, porque yo tuve un hermano, ya me lío hasta yo, un hermano con 43 años, tengo un padre muy especial, y otra, la mía,
hacia él, hacia mi padre. Acepto este envite, no sé muy bien por qué, porque desde luego era una propuesta totalmente, creo que desequilibrada, ¿no? En el sentido de que es muy fácil escribir una carta, una especie de testamento a un hijo recién nacido y muy difícil escribir una carta a un padre después de una relación de 43 años y a un padre que está vivo, ¿no? Así es que, bueno, me embarqué en esta aventura, las pasé canutas y bueno, y después de un tiempo, pues por fin se publicó este libro que en realidad fue revelador, porque es cierto que fue un salto al vacío, que me costó mucho, pero también es cierto que a partir de entonces no he dejado de escribir, es decir, se publicó Pacto de Sangre y después mi primera novela, Un mar violeta oscuro, y ahora estoy a punto de finalizar mi segunda novela. Desde entonces escribo todos los días y un poco con una necesidad absoluta, es decir, no puedo dejar de hacerlo, estoy obsesionada, estoy todo el rato dándole vueltas a esta novela y cuando acabaré esta novela seguramente estaré dándole vueltas a una tercera. Es como si mi cuerpo fuera una especie de lamparita mágica que está repleta de voces y de leyendas que pujan por salir, ¿no? Así es que desde mis ojos de niña frente a la piedad hasta hoy, que os contemplo, no os contemplo, pero bueno, me gustaría contemplaros, pero bueno, os imagino al otro lado, pues os imagino y me pregunto cuántas vivencias increíbles debéis guardar, ¿no? Todo material para escribir. Intento hacer exactamente lo que resumió Marguerite Duras sobre el oficio del escritor en otra frase que me parece fabulosa. Marguerite Duras dijo: escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos, que es precisamente la mirada del escritor, es decir, es precisamente lo que durante tantísimos años me ha ocurrido a mí, ¿no? Y ahora, enlazando con la generosa propuesta del Museo Thyssen de Málaga, bueno, pues el museo me encarga esta insólita conferencia en la que tengo que seleccionar una obra de su colección permanente para hablar de ella, ¿no? Y me pregunto, pues, hablar de un cuadro, yo, ¿no? Habiendo tantas personas tan preparadas para hablar de un cuadro. Bueno, pues empiezo a recorrer en el ordenador las distintas pinturas de la colección permanente de Thyssen y tengo que reconocer que estoy a punto de rehusar la amable invitación, pero enseguida mis ojos, mi mirada de escritora precisamente, se posa curiosa en un lienzo, que es de un pintor, también lo reconozco, al que desconozco, si bien luego, ya mirando más cuadros, ya entendí quién era. Se trata de José García Ramos. Busco información, que os digo brevemente porque, bueno, es una información que podéis encontrar sin ningún problema en Internet. Descubro que nació a mediados del siglo XIX, que era hermano de otro pintor, del que además aquí en el Thyssen de Málaga hay un cuadro suyo de Juan García Ramos, si no me equivoco, que también representa un momento así festivo, una merienda, imagino, en un jardín, pero bueno, descubro que José García Ramos conoció a Mariano Fortuny, que viajó a Roma y que allí se ganó la vida pintando paisajes andaluces, esos paisajes que seguro que tenéis en mente, ¿no? Costumbristas, románticos. Fue profesor de la Escuela de Artes Industriales y académico de la de Santa Isabel. Trabajó como ilustrador en diversas publicaciones, entre ellas la revista Blanco y Negro, esas ilustraciones de esa época que son verdaderamente obras de arte, ¿no? Parece increíble que se publicaran en periódicos porque son cuadros en sí mismos, ¿no? Que fue uno de los máximos exponentes de la pintura regionalista andaluza de su tiempo y que murió en 1912
en Sevilla. El cuadro elegido es el único que hay de José García Ramos en este museo, se titula Cortejo Español, y en él vemos a un hombre montado a caballo. Lo estamos viendo ahora en la imagen. Es un cuadro, para que os hagáis una idea, no es muy grande, será así, ¿me veis las manos? Y es una cucada, ¿no? Porque vemos pues a este hombre montado a caballo, con un caballo engalanado de fiesta, que conversa, hombre, que seduce, evidentemente, por la postura de su cuerpo, que va hacia una muchacha que está sentada en el alféizar de una celosía, que, bueno, realmente hablan tan cerca que parecen a punto de besarse a través de esas rejas. Al fondo vemos a 3 mujeres de mantón, muy guapetonas, con su sombrilla, su abanico, su pandereta, incluso, que les observan a la pareja alegres, soñadoras e indudablemente cotillas. O sea, ahí está claro que están viendo a ver qué sucede entre esa pareja, como si quisieran vivir o quizá revivir ese instante que nunca se olvida, que es el del encuentro, en este caso entre un hombre y una mujer, y de esos momentos que preceden el comienzo de algo, ¿no? Yo creo que todos podemos recordar, o incluso algunos de nosotros a lo mejor estamos viviendo esos momentos de mariposas, que se dice, en el estómago, en la tripa, en las tripas, y que son tan divertidos y tan importantes en la vida. Al fondo vemos la Sierra de Albaicín, vemos un cielo de nubes con algunos claros, un cielo en movimiento que seguramente debe ser exactamente como andan los corazones de nuestros 2 protagonistas, ¿no? Y claro, veo esto y se me dispara la imaginación, no lo puedo remediar. Empiezo, bueno, ya lo habéis visto, a imaginar. Me pregunto quiénes son nuestros protagonistas. ¿Por qué se desean de esa manera, no? Porque a ella prácticamente no la vemos, pero vemos que vamos, o sea, que porque tiene la reja, que si no, se subiría al caballo con él y se iría con él, ¿no? ¿Por qué se desean? ¿Es amor? ¿O es un simple tonteo? ¿Cómo acabarán? ¿Podría sugerírmelo el propio autor con algunas de sus obras? Porque claro, lo que tiene la pintura es que te enseña una imagen, que en este caso es como un fotograma de una película, ¿no? Porque además vemos que es un contrapicado, ¿no? El ojo de la cámara está hacia abajo, ¿no? Y claro, los pintores tienen la cosa que te dejan ahí y claro, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que seguir, ¿no? Entonces, claro, me pongo a buscar más cuadros, me pongo a buscar más cuadros de José García Ramos, que aunque no estén en el Thyssen, ya me perdonará el museo, pero claro, también los vamos a ver y se conforman, como no, ante mí, como os decía, los fotogramas de una película en cada uno de estos cuadros, de estos lienzos de José García Ramos, que están desde luego realizados mucho antes que el cine formara parte de nuestro imaginario, pero de pronto me doy cuenta que viéndolos seguidos, pues es posible montar una historia. Así es que se me ocurre un juego literario que tiene que ver, claro, con José García Ramos, con el Thyssen y con mi mirada loca de escritora, ¿no? Que todo lo cambia y a todo le da una forma nueva, ¿no? Así es que voy a hacer un experimento y es que voy a probar a contaros un cuentecito que empieza con un cuadro, el que estáis viendo, que se titula Cortejo Español, y continúa a través de unas 13 o 14 o 15, no recuerdo ahora bien, obras de José García Ramos que realizó a lo largo de su fecundo periplo artístico. No las he puesto en orden de cómo las ha pintado, porque eso ya habría sido una carambola, es decir, les he dado el orden que a mí me ha dado la gana. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos con la primera, que es la que estamos viendo, es la elegida, es la favorita, que es Cortejo Español, ¿no? Entonces, bueno, voy con
a ver si comienzo aquí. ¡Ay, no! Ya me he equivocado. No, es que quería empezar por esta imagen y es que el cuento se titula Se me había olvidado decirlo. La veía desde que era una niña, en el patio del colegio, en el parque, en las tiendas. Era una tonadillera y la quería sin conocerla. Apenas un saludo de tarde en tarde. Él con un gesto de la cabeza, ella con una caída de ojos tras el abanico. Un día de fiesta, el señorito pasó por delante de su ventana a caballo, pero no fue él, sino el corcel, quien se paró a husmear la falda de la moza asomada a la celosía. Y entablaron conversación bajo la atenta mirada de unas comadres. Se presentaron, aunque de sobra supieran sus nombres, Federico y Macarena, y hablaron tanto y tan cerca que no pensaban en las palabras, sino en los besos que nunca se habían dado. Atardeció, la llamaron a Macarena desde la casa espantando a Federico. Tuvieron que despedirse con prisa, sin quedar de ninguna manera. Al día siguiente se encontraron en la dehesa a la hora del paseo. Macarena, que era muy atrevida, se agarró enseguida del brazo de Federico y siguieron pelando la pava hasta que llegaron a una feria en medio del campo. Encontraron un columpio colgado de una rama. Macarena se balanceaba. Sus enaguas iban y venían al son de los latidos del corazón de Federico, que nunca había oído una risa tan graciosa ni visto unas piernas tan torneadas. Ella revoloteaba por el cielo. Él la admiraba recostado en la hierba. El paisaje era asombroso y perturbador. Al principio la sangre le subió a la cabeza. Después le bajó a la entrepierna. Como iba vestido de torero, porque se me había olvidado decirlo, Federico era torero, para disimular el delator abultamiento tuvo que taparse con el mantón de Manila que a Macarena se le había deslizado de los hombros en pleno vuelo. Y se enamoraron y se comprometieron y empezaron los problemas. Una noche se fueron por ahí de farra, antes al teatro y luego a un concurso de máscaras porque, se me había olvidado decirlo, era carnaval. A las tantas de la mañana Federico salió con dos mujeres de la mano. Una era Macarena y la otra, una desconocida con mallas y antifaz, que resultó ser un amor antiguo, de los que empiezan y no acaban nunca, por aquello de que donde hubo brasas y la noche acabó como el rosario de la aurora, porque Macarena no era de las de compartir, sino de las de quedárselo todo para ella sola. Federico del disgusto se pilló una buena cogorza, lo cual empeoró la situación. Acabó en los brazos de la de las mallas y el antifaz que, para tan señalada ocasión y creyendo haber recuperado lo suyo, se quitó las mallas y se dejó el antifaz. A la mañana siguiente, las comadres del abanico, la sombrilla y la pandereta contaron a todo el pueblo lo sucedido y plantaron en la puerta de la casa de Macarena unos cuernos de toro que encontraron en la plaza. Más claro, agua. La cornuda se fue a por la amante y le tiró de los pelos, que es la forma más genuina y femenina de pelear por lo que fue suyo, y ya no lo era. Pero después de tal arrebato y con la cabellera enmarañada, volvió a su casa, se encerró en su cuarto y no quiso saber nada, ni de celosías, ni de caballos, y mucho menos de carnavaladas que le habían costado un roto en el disfraz y otro, mucho peor, en el corazón. Y pasó el tiempo. Y a pesar de las serenatas, las flores y las cartas, la tonadillera no volvió a mirar al torero. No se olvidó de él, eso no, pero volvió a sus bailes y a sus canciones, hasta que, una tarde del mes de mayo, Macarena fue a la plaza, más guapa que nunca. Sabía que Federico era cabeza de cartel, pero no le importaba. No le quería ya. Era agua pasada porque, se me había olvidado decirlo, tenía otro novio. Menos apuesto, pero más formal. Al comenzar la corrida, Federico se quitó la montera, la lanzó hacia el graderío y le brindó el toro a Macarena. La algarabía de la plaza le impidió a la chiquilla escuchar sus palabras, pero le pareció que una lluvia de clavelinas se le clavaban en el pecho.
le tiró una de ellas al torero y éste le deseó buena suerte con un beso lanzado al aire. Las comadres del abanico, la sombrilla y la pandereta rompieron a aplaudir y el novio formal se marchó indignado del coso y nunca más se supo de él. Para demostrar tales acontecimientos que revolucionaron al pueblo, queda esta imagen en la que vemos a Macarena con montera. Estaba tan enamorada que abandonó el cante y se hizo torera. Una desgracia para ella y para su familia, porque ya se sabe que el toro es incluso más peligroso que el amor, y si no, vean lo que sucedió después. La historia de amor entre Macarena y Federico se hizo tan conocida que llegó a oídos de un conocido pintor andaluz, un tal José García Ramos, que invitó a la insólita pareja de toreros a posar para unos carteles festivos que tenía que dibujar. Con la misma imagen, la pareja realizó las invitaciones de su boda, que habría de celebrarse un 25 de enero, en Málaga, por supuesto, en las inmediaciones de donde muchos años más tarde se alzaría un museo precioso en el que hoy os cuento este cuento. Y, para quien no se lo crea, aquí los veis a la salida de la iglesia, recién casados. Y aquí, Macarena, recostada en un lecho entre mullidas alfombras y capotes. Aunque llegados a este punto algo no cuadra, me topo con un fallo argumental. ¿Cómo se dejó retratar Macarena tan guapa y sobre todo tan desnuda? Pues tiene una fácil explicación, y es que Macarena enviudó joven porque al pobre Federico se lo llevó por delante un morlaco con muy malas pulgas, y la desconsolada viuda acabó dejándose consolar por el famoso pintor, que no solo la retrataba, sino que la amaba en secreto. Porque, se me había olvidado decirlo, solo quiero que esta aventura tenga un final feliz, y esta la tiene, ya que muchísimos años después, se podía ver a la bien avenida pareja besándose en cada esquina con la misma pasión que el primer día. Tan famosos fueron sus besos y todos los besos de los besos que nos hemos dado a lo largo de la entera existencia de este planeta, que tiempo después, en el otro lado del mundo, un hombre que escondía una mirada de escritor, de gran escritor, y que se llamaba Julio Cortázar, describió así uno de sus besos. Lo leo. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y el caso es que al mirar todo este recorrido de José García Ramos y al venir a mi cabeza las palabras de Julio Cortázar sobre los besos, bueno, pues claro, revivo en mi mirada también de escritora aquellos besos que observaba en mi infancia,
por las calles romanas y todos los besos que he dado y me han dado a lo largo de mi vida, y por eso hoy que estamos como estamos, que no nos podemos besar nada y que estamos quizá pues un poco tristes, un poco solos, pues me despido con los besos más hermosos que hayamos visto nunca, que son el fruto de otras miradas certeras, que tienen que ver con la pintura, desde luego, y que tiene que ver con la literatura y con todas las artes. Para vosotros un puñado de besos de cine, con este momento de cine. Y después, si queréis, charlamos un rato. Pues yo no sé si, Lourdes, han llegado... Sí, han llegado preguntas. Bueno, muchísimas gracias por tu relato, por tu voz de terciopelo también. Que acaricia y que da todos los condicionantes, ¿no?, para poder escuchar bien. Y sí, han llegado varias preguntas de nuestro público y comentarios también que te voy leyendo. Bueno, Lula dice que ¿qué tipo de cuadro, en su opinión, representaría hoy el cortejo si es que existe tal cosa? Claro, porque también es una acción, digamos, de otros tiempos, de otras costumbres, ¿no? Bueno, yo creo que el cortejo, afortunadamente, no... Sigue habiendo cortejo, ¿no? Puede haber alguna variante, sobre todo quizá...
Empiezo de nuevo porque no había activado el micro. Gracias por avisar. No, decía que bueno, yo creo que afortunadamente espero, vaya, que el cortejo pues nunca llegue a su fin, porque me parece algo principal en la comunicación entre dos personas que se gustan, ¿no? Así es que lo que probablemente ha cambiado es que las mujeres podemos ser más activas, es decir, que no tenemos que estar escondidas tras una celosía como veíamos en el cuadro Cortejo español, ¿no? Y en cuanto a un cuadro actual, pues mira, la verdad es que no sé... Lulu se llama. Lula se llama. Lula, no sé contestarte porque no se me ocurre ahora mismo un cuadro de un pintor actual donde se vea un cortejo. Se me ocurren muchas películas, ¿no? Que es otra manifestación así, digamos, que tiene que ver con las artes plásticas o visuales, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, sin ir más lejos, pues una película oscarizada como es La La Land, ahí vemos un larguísimo cortejo y una espléndida historia de amor, pero vaya, en cualquier película donde haya una historia de amor es fundamental el cortejo, porque además es que si no, los guionistas se quedarían sin material. No se podría desarrollar una historia. Es la parte más hermosa y además yo creo que así la vivimos todos y es lo que más recordamos además en el tiempo. Cuando ya, pues a lo mejor esa pareja ya ha echado a andar o tiene un largo recorrido, siempre recuerda precisamente el cortejo. Bien, Teresa, bueno, ella lo que hace es un comentario, le da la bienvenida porque y dice que no le extraña que sus hijos quisieran solo sus cuentos o que estuvieran interesados en sus cuentos. Me tenían frita, ¿eh? Sí. Sí, porque uno llega por la noche y ya que estás cansado y yo prefería leer, además le buscaba unos libros maravillosos porque tengo me apasionan los libros para niños, porque creo que además ahora estamos viviendo desde hace ya varios años un momento en la que las editoriales, las infantiles, están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Tanto en la ilustración como incluso en cuentos nuevos, no solo los clásicos. Y yo me iba a las librerías a buscarle estos libros impresionantes y los traía a casa verdaderamente como un regalo, con la ilusión de por la noche ponerme a leerlos y resulta que no, que querían que yo les contara un cuento. Muy bien, dice Milena, encantada de escuchar la deliciosa narración de Ayanta Barili. ¿Qué textos recomiendas de miradas de escritores, escritoras inspirados en pinturas? Pues inspirados en pinturas, lo que pasa es que hay muchos textos que están... O sea, yo creo que los escritores en general nos inspiramos mucho en la imagen, o por lo menos hay muchos escritores que se inspiran en la imagen. Lo que pasa es que no aparece directamente en sus obras, ¿no? Yo, por ejemplo, para escribir un mar violeta oscuro, hay un museo que está en Madrid que me gusta mucho, que es la Casa Museo de Sorolla, y mientras lo estaba escribiendo y fui muchas veces porque de algún modo ese libro tenía ese trazo, ¿no? Igual que se elige una música, un tipo de música para cada historia, también un tipo de imagen o de cuadro, ¿no? Entonces, es muy interesante hacerles esta pregunta a los escritores porque es un trabajo que es subterráneo, que forma parte, bueno, pues de las herramientas que se pueden utilizar, pero que, claro, a menudo no está explicado en el libro. Bien. Bueno, María Fernanda le da las gracias por su conferencia. María, otra María, ¿no? Pregunta si podría decir el nombre del cuadro de la iglesia. Dice, es precioso. Pues lo podría decir si tuviera aquí mi ordenador, no lo recuerdo. Pero, María, si pones José García Ramos en... Espera un momento, que ahora no tenía yo abierto. Disculpad, porque he cerrado mi micrófono. Sí.
También tengo que decir que hay una persona con muy buen oído que ha dicho con los dos teléfonos, con los dos micrófonos abiertos se acopla, lo han dicho desde el público. Es que, claro, ahora yo apago el mío, venga, vamos. Esto es. Y entonces yo comienzo de nuevo, os doy las gracias que estéis tan atentos y tan pendientes de que la producción funcione con calidad, ¿no? A ver, María, estábamos por María Fernanda Jiménez y María Cinero preguntaba por el nombre del cuadro de la iglesia. Para yo. Os estaba diciendo ahora mismo que no recuerdo el nombre del cuadro de la iglesia, pero María, si pones José García Ramos en internet, te sale toda su producción pictórica y ahí te sale el título del cuadro. Y si María no tiene internet, porque a lo mejor no todos tenemos, seguro que algunas de las personas que están participando ahora nos lo pueden soplar, ¿no? Sí. Bien, voy a abrirlo ya. Teresa dice que Karen Blixen también era una gran contadora de cuentos y gran escritora. ¿Te reconoces en ella? Pues fíjate, Teresa, qué ojo tienes, ¿no? Porque Karen Blixen es una escritora que me gusta muchísimo. Y además es que me ocurrió, yo descubrí a Karen Blixen cuando tenía 12, 13 años, porque debido al trabajo de mi padre me fui a vivir a Nairobi. Me fui a vivir allí a Nairobi, fue una experiencia, como os imaginaréis, muy exótica, porque entre otras cosas pasé de Roma a Nairobi. Y en Nairobi había un liceo italiano y entonces me pusieron a estudiar en el liceo italiano y en clase éramos dos, un chico y yo. Y pasé un año así muy, muy, muy curioso, donde ocurrieron pues esas cosas que solo en África podían ocurrir, como por ejemplo que entrara un rinoceronte en el jardín, por ejemplo. Esto fue una de las cosas que sucedió, o que en una noche las termitas se comieran una mesa entera. Pasaban estas cosas. Y entonces yo empecé a leer a Karen Blixen o a Isaac Dinesen, porque ella, pues su famosísima novela Memorias de África, empieza diciendo precisamente, yo tenía una granja y era sobre Nairobi. Mi padre enseguida me dijo, te has venido a vivir a Nairobi conmigo, lo primero que tienes que hacer es leer este libro. Y a mí, claro, me dejó fascinada porque además gran parte de las cosas que contaba Karen Blixen en esa novela seguían sucediendo en ese Nairobi de esos años, ¿no? Porque lo que sucede o sucedía, ahora ya quizá no tanto, ¿no? Pero en esos países es que se habían quedado como quietos en el tiempo, ¿no? Entonces, leer a Karen Blixen, a pesar de que lo hubiese escrito muchísimos años antes ese libro, y que perteneciera, bueno, a una situación casi decimonónica, pues, sin embargo, era un relato todavía vivo de ese país. Así es que sí, me gusta mucho Karen Blixen. Teresa pregunta, siendo tu padre un escritor con grandísima cultura, ¿qué libros te recomendó que leyeras? Pues mira, mi padre, bueno, para empezar, yo he nacido en unas casas, no solo la de mi padre, sino también de mi madre, de mi abuela, en la que había miles de libros, ¿no? Por lo tanto, era muy difícil no alargar la mano y coger un libro o 2 libros o 10 libros y yo es una actividad que claro, hice mucho durante mi infancia y mi juventud, no solo eso, sino que recuerdo muchísimos libros que no he leído, absurdos incluso, o sea, que no necesariamente eran buenos libros, que estaban puestos frente a mí y de los que por pura costumbre recuerdo el lomo
con el título, el nombre y el apellido del autor, aunque no los haya leído nunca, ¿no? Que es una cosa curiosa. Es como si, mira, a propósito de cuadros, como si fuera un gran cuadro en el que había escrito una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, me habitué a probar, a coger estos libros y a soltarlos, porque además yo soy una lectora voraz, pero muy impaciente. Es decir, que a mí si un libro no me gusta en las primeras páginas, lo abandono inmediatamente. Es decir, que no me someto a esa tortura de estar leyendo un libro porque hay que acabarlo. No, yo considero que un libro, pues si no te gusta, pasas a otra cosa. Hay miles de libros maravillosos que están esperando a que uno los lea. Pero aún así, en ese exceso de libros que había en casa, mi padre tiene una casa en Soria en la que hay, no recuerdo ahora exactamente, no sé si 150.000 libros. Estamos hablando de cifras de este tipo. Entonces, le dije, padre, hazme una lista de libros para que yo no pierda el tiempo, es decir, que pueda realmente leer, hazme 100 libros que sean 100 libros buenos. Y entonces, poco a poco, me hizo así y me dio esta lista. Yo tenía como 16, 17 años. Y esta lista para mí ha sido capital, realmente ha sido muy importante. No solo eso, sino que era una lista ya costrosa, con papel celo que iba pegando porque se me iba deshaciendo en las manos y la iba pasando a amigos que también pues se enteraron de que yo tenía lista y quisieron seguirla, ¿no? O sea que en ese sentido, claro, ser hija de escritor ha sido muy cómodo porque tener una lista así, además una lista en la que estoy, creo que al 100% de acuerdo, es decir, que los 100 libros me gustaron los 100 y son importantes. Y ahora sé que me preguntaréis, ¿y tienes la lista? Pues no, la lista la perdí, porque era y soy probablemente medio tonta. O sea, la lista la perdí, pero bueno, tengo los libros que me fui comprando poco a poco, todos esos libros, como vivía en Italia por aquel entonces, los tengo en italiano y sé que pertenecen a esa lista y de hecho es la parte de mi biblioteca a la que más cariño le tengo. Muchas gracias. A ver, me incorporo paulatinamente ya. María y Alba te felicitan, muy interesante, muy bien estructurada y felicidades por su excelente presentación. Y, esto ahora se ha movido muy rápido. Un momento. A ver. Y Francisco pregunta, si bien dices que no estudiaste historia del arte, ¿cuál es tu experiencia estética ante ciertas obras de arte? Y otra pregunta, ¿cuál es el periodo de la historia del arte que más te llena de experiencias estéticas? Pues yo no, claro, no estudié historia del arte y, hombre, elegir algo me es muy, muy difícil. Además, varío mucho según lo que estoy haciendo, según en qué momento personal estoy. Lo que sí te puedo decir es que el hecho de haber nacido en Roma y de haberme criado en esas calles y haber estado rodeada de arte en las fuentes, en las plazas, en las estatuas, en las iglesias, en todas partes, ¿no? Roma es una ciudad que acabas no viendo por puro exceso, ¿no? Pero que, sin embargo, aunque ya no la veas cuando vives ahí, estás habituado a ese paisaje. Y ese paisaje yo creo que es único, ¿no? De hecho, yo decidí venir a vivir a España porque es un país que me encanta. Lo elegí para vivir. Resido en Madrid y estoy feliz, pero siempre tengo una nostalgia estética. O sea, a pesar de que Madrid me parece una ciudad muy, muy bonita, pero tengo esa nostalgia estética de no toparme, pues lo que os decía en la conferencia, ¿no? Con la Piedad de Miguel Ángel, así, sin más, ¿no? Así es que no te puedo decir una obra en especial, he ido saltando. Me gusta mucho Patinir,
Me gustan mucho los impresionistas, como no, me gusta mucho Toulouse-Lautrec, me gustan mucho las bailarinas de Toulouse-Lautrec, me gusta mucho Antonio López, me gusta mucho Barceló. Bueno, me gustan los grandes, ¿no? Como a todos. Muy bien, muchas gracias. Paz te felicita por tu intervención y pregunta, ¿cree que los besos cinematográficos actuales son menos sentidos que lo de la historia del cine, donde el beso era el culmen de la acción amatoria representada? Ha cambiado mucho, porque claro, en efecto, ¿no? Antes los besos eran el culmen porque no se podía mostrar más, ¿no? Ahora parece que si no hay una escena erótica, de sexo, pues casi no hay película, es algo obligatorio en la industria cinematográfica. Y es cierto, hombre, que las películas antiguas tienen el encanto de la inocencia, de lo no dicho, porque a veces cuando se dice todo, pues bueno, o se muestra todo, pues ya no interesa tanto, se acabó el misterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ahora mismo hay grandes películas que son tan realistas, que son tan de verdad, que a veces uno sale completamente apabullado del cine precisamente por esa verdad. Y a veces es lo que busco. Y me gusta mucho ver eso, ¿no? Y me parece realmente unos maestros, los actores que consiguen los actores, los directores, los guionistas, en fin, todos los que forman parte de un equipo, ¿no? A la hora de hacer la película. Me parece una maestría y me parece muy valiente, pero no siempre me apetece. A veces lo que más me apetece es ver lo que el viento que se llevó. Lo que más me apetece es asistir una vez más al beso así retorcido, ¿no? Para que no se viera bien nada, ¿no? O descubrir los subterfugios de Hitchcock para que el beso, en lugar de durar no sé cuántos segundos, que era lo que imponía el código Hays y la censura y tal, pues ponerle una palabrita o 10 en medio para que durara 2 minutos y medio y tener un beso de esos de morirte, ¿no? Del amor y del gusto y de todo, ¿no? O sea que, bueno, creo que cada cosa tiene su momento y que estamos viviendo históricamente en unos años en los que tenemos un abanico de posibilidades que es muy interesante. Dices, pues hoy Cary Grant, mañana Javier Bardem. Muy bien. Ahora, Juan Francisco pregunta, ¿cuál es el motivo de utilizar el apellido materno y no el de su padre? Pues el apellido, Barilli, es en efecto el apellido de mi madre y hay varios motivos por los que elegí este apellido. Pero el principal es que, como os decía antes, mi madre murió cuando yo era muy pequeñita y me apetecía homenajearla, mantener su apellido para que no se perdiera en general y en particular para escucharlo yo, porque me acompañaba, porque digo, Ayanta Barilli, y me acompaña, ya que no la he podido tener cerca durante toda mi vida o durante un periodo más largo de mi vida, me acompaña. Y también es un homenaje hacia la línea materna, hacia la línea femenina de mi familia, que creo que han sido mujeres con unas vidas muy complejas y muy hermosas, que me gusta que se mantenga en el recuerdo, simplemente. Y luego ya en segundo lugar, y esto es una bobada, mucho menos importante, es cierto que hubo un momento en mi vida en que el apellido de mi padre había que dar muchas explicaciones. Entonces, en ocasiones el anonimato es una liberación. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que no había forma.
de mantener ningún anonimato. Es decir, que esa idea de no tener el apellido de mi padre, que por otra parte es un ser al que adoro y admiro, pues no funcionó en absoluto. Bien, ya vamos a dar paso a 2 preguntas más, ¿vale? Siguen entrando, la verdad es que os agradecemos muchísimo vuestro interés. Jessica da gracias al Museo Thyssen por el evento y a la escritora por su interesante intervención. Y pregunta si podría comunicarnos el nombre de la película que aparece al final de su relato, la del hombre viendo escenas de películas, de besos de otras, ¿no? de películas. Bueno, disculpadme que no lo he dicho, pero es que pensaba ya que era tan famosa que lo ibais a saber todos, porque se trata de Cinema Paradiso, es una película que hizo Tornatore hace ya, tiene muchos años, debe de ser de principios de los 90 o así, de finales de los 80, más bien, y es una película preciosísima que precisamente habla de la historia de un niño que vive en un pueblo donde hay una plaza y un cine. En el cine se desarrolla todo y sobre todo se desarrolla este amor que tiene este niño de 6, 7 años hacia el cine, esta revelación, lo que os decía, que me pasó a mí o que os ha podido pasar a vosotros tantas veces, ¿no? De cuando descubres algo y dices, yo quiero hacer esto, no sé de qué manera, ¿no? Y ese niño se convierte en un niño de cine, que en realidad es la historia de Tornatore, del propio director, y es una película que habla del paso del tiempo, que habla de, bueno, pues ese deslumbramiento con el que en ocasiones a menudo se pueden hacer luego cosas muy bonitas durante la vida adulto. Cinema Paradiso de Tornatore. Y aquí. Bueno, pues ya las últimas preguntas. Sí, hay quien recuerda que es el final de Cinema Paradiso, que es Francisco José, y dice que, bueno, siempre emociona, ¿no? Y le sigue en su programa de radio a Media Luz. Así que, bueno, que sepas que tienes aquí un seguidor. También pregunta Juan Francisco cuándo vendrás por Málaga. Y Teresa Galdón, hoy Teresa, pregunta qué escritores actuales recomendarías. Bueno, gracias a Francisco. Cuando vendré por Málaga, estoy en Málaga, aunque parezca mentira. Estoy aquí, estamos aquí en una sala del Thyssen de Málaga, Lourdes y yo, haciendo este streaming en directo. O sea, que estoy. Otra cosa es que no nos podamos ver por todo esto que está pasando. Y en relación a... ¿qué era? ¿Cuál era la otra pregunta? Ahora se me ha olvidado. La otra pregunta es ¿qué escritores actuales recomendarías? Pero no se ha escuchado, bueno, ya lo sabes tú, ¿no? ¿Vale? Sí, pues escritores actuales, recomiendo a Luis Landero. Yo soy una enamorada de todos los libros de Luis Landero. Todos, me gustan muchísimo y estoy esperando a que salga ahora el siguiente, que ya ha salido. Me dice, no, que no ha salido. Ha salido. Bueno, estoy esperando para leerlo. Luego, hombre, tengo autores, creo que en español realmente hay una cantidad de autores y autoras espléndidos. Yo creo que, a pesar de que dicen tanto que la crisis del libro, no sé qué, yo creo que hay un momento de escritores impresionantes, ¿no? de todas las nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, pues en Francia me gusta muchísimo una escritora como Delphine de Vigan, que escribe novelas muy emocionantes. Me gusta mucho Elena Ferrante, me gusta mucho la serie de libros de Elena Ferrante, una escritora italiana que ha tenido un éxito internacional. Leo un poco
me ha gustado mucho la autobiografía que acaba de salir ahora de John le Carré, por ejemplo. Soy una lectora así un poco compulsiva, que va pasando desde novedades hasta libros más clásicos. Me gusta Isaac Rosa mucho. En fin, no sé, podría seguir un buen rato, pero... Bueno, comentaba ahora. Comentaba que era la última pregunta y bueno, no es una pregunta, pero es un comentario como es muy positivo. Yo creo que está bien hoy recargarnos, ¿no?, de comentarios positivos. Ya cuando lo haga me despido de todos vosotros, también de Ayanta Barilli. Muchísimas gracias, hemos disfrutado contigo, con tu voz y con tu relato. La semana próxima os damos también las gracias a todos por vuestro interés, por seguir al Museo Carmen Thyssen con todas sus propuestas. Tendremos a Santiago Posteguillo, será el 4 de febrero, es jueves, no podía ser el lunes. Intentaremos conectar, antes como ha dicho Ayanta, sí estamos aquí físicamente en el museo. Ella ha tenido a bien viajar hasta Málaga para realizar esta conferencia con mayor calidad. Con Santiago Posteguillo pues ya veremos cómo se solventa, pero procuraremos estar con vosotros y atenderos y mostraros pues propuestas culturales con la referencia de la colección permanente del museo. Santiago Posteguillo ha escogido la obra de Darío de Regoyos, El paso del tren. Y para despedir a Ayanta Barilli, que le damos de nuevo las gracias, pues el comentario de María Dolores. Gracias por la conferencia, como una belleza de actual con referencia cinematográfica. El cuadro es uno de mis favoritos de la colección. Me hubiera encantado leer esa lista. Su padre es un referente literario. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres comentar algo, yo ya me he despedido de nuestro público. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Lourdes. Ha sido un placer, la verdad, una experiencia nueva, muy bonita. Muchísimas gracias por todas vuestras preguntas, por el interés, por escucharme y que os vaya bonito. Que ya veréis que poco a poco también estos momentos tan raros y tan convulsos que estamos viviendo se irá deshaciendo poco a poco y volveremos a eso, a los besos de película. Así es que, de momento, un beso así y ya tendremos ocasión de abrazarnos. Muy bien.